Hola, buen día criaturas, ¿cómo estamos? Espero que bien. Bueno, vamos a continuar un poco con la teoría de orgánica, porque nos queda un último tema de orgánica para terminar el programa. Es la parte de isomería. Una de las características que tienen los compuestos orgánicos es que presentan isómeros. ¿Qué son los isómeros? Los isómeros son sustancias que tienen la misma fórmula molecular pero distinta estructura. Y esto les confiere distintas propiedades al tener distinta estructura. Existen dos grandes tipos de isomerías. Una que son las isomerías planas, que se llaman, y otras las isomerías espaciales o estereoisómeros. En esta oportunidad hablaremos solo de las planas y en el próximo capítulo veremos las estereoisómeros. Dentro de las planas existen tres isomerías. Una es la isomería de cadena o de posición, la otra se llama isomería de función, y la tercera se llama isomería de posición. Es decir, la primera es la de cadena o ramificación, la segunda es de posición y la tercera es de función. Bueno, cuando dos isómeros presentan una isomería entonces de cadena, que en algunos libros aparece como ramificación también. Acá lo que cambia es la distribución, en definitiva lo que cambia es la distribución del orden de la cadena carbonada. Es decir, supongamos que yo tengo el butano, bien, que tenía 4 átomos de carbono, 2 grupos metiles y 2 metilenos. Y lo comparo con el metilpropano. Bien, en ambos casos los dos tienen la misma fórmula molecular, o sea, carbono 4, hidrógeno 10, y acá también voy a tener carbono 4, hidrógeno 10. O sea, los dos tienen la misma fórmula molecular, pero lo que tienen es distinta forma, es decir, este grupo metil aparece acá en el segundo carbono, entonces presentan distintas propiedades. Entonces este sería el butano y este sería el metilpropano. Eso es un ejemplo de una isomería de cadena ramificada. Es decir, acá no les puedo decir que hay una fórmula, pero hay que hacer todos los compuestos. Supongamos que quisiésemos hacer todos los isómeros de cadena de un hexano. Un hexano tiene 6 carbonos, ¿no es cierto? No voy a poner los hidrógenos para que no se me confundan. Ese sería el normal hexano. Después el grupo metil lo podría poner ahí, o sea, voy a armar todos los isómeros posibles de los pentanos. O sea, puedo poner un metil ahí, este sería 1 metilpentano, 1 metilpentano. Podría poner ese en el segundo carbono, ahí, ¿ven? Ese sería el 2 metilpentano. Ahora, si ese lo vuelvo a poner acá, vuelve a ser el 2 metilpentano, o sea que como pentano ya no puedo formar más. Ahora voy a considerar los butanos, o sea, la cadena de 4. Yo puedo poner indudablemente un metil ahí y otro metil ahí, ese sería el 2,2 dimetilbutano. ¿Bien? O podría poner un carbono acá y otro carbono acá. Entonces ahí tendría el 2,3 dimetilbutano. Como ven, siempre hay que probar todas las formas y ponerles el nombre abajo para que no se repite y no saber que el compuesto ya estaba considerado. El segundo tipo de isomería es la isomería de posición. En la isomería de posición es muy fácil darse cuenta porque es la misma cadena carbonada. En la posición es la misma cadena carbonada, repito, pero lo que cambia es la posición de la función química. Como función química entendemos los dobles enlaces, lo de los alquenos, el triple enlace, un grupo carbonilo, un grupo alcohólico, un grupo amino, esas son las distintas posiciones, inclusive hasta los halógenos. Por ejemplo, si yo digo el 1-buteno, que sería el doble enlace en el primer carbono, por ser el primero voy a poner los hidrógenos, bien, con el 2-buteno.
o buteno 2. Entonces ahí pongo el doble enlace en el segundo carbono. Como ven, en ambos compuestos tengo la misma cantidad, o sea, 4 carbonos, e hidrógeno tendría 8. Es decir, 3 y 2 son 5, 6 y 2 son 8. Y acá tendría 4 carbonos también, e hidrógeno 3, 4, 5 y 3, 8. Entonces ahí lo que estoy cambiando es la posición del doble enlace. Lo mismo podría haber dicho con el 1-butanol, vamos a hacer así, butanol, que me quedaría entonces el grupo oxidrilo en el primero, bien, o con el 2-butanol, 2-butanol. Ahí el grupo oxidrilo quedaría en el segundo carbono. Y ahí tendría el 2-butanol con el 1-butanol, también serían isómeros de posición. Por último nos quedan los isómeros de función. Isómeros de función significa que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta función química. Muy bien. Bueno, los isómeros de función, la más común es los aldehídos con los grupos cetónicos, con las cetonas, los alcoholes con los éteres, los ciclos alcanos con los alquenos, siempre hablando de la misma cantidad de carbonos, recuerden, los ácidos orgánicos con los ésteres. Esos son ejemplos de isómeros de función. Bien, por ejemplo, que yo hable del propanal. El propanal es isómero de la propanona. El propanal sería carbono con el grupo aldehído del primer carbono, y la propanona, el grupo carbonilo, estaría sobre el segundo carbono. Bien. Bueno, dentro de esto de isómero de función hay dos tipos muy particulares. Uno se llaman tautómeros, que son dos especies en equilibrio dinámico, en un equilibrio químico. Esto generalmente se da en la forma aldoeno o cetoeno. Por ejemplo, que tengamos el propanal, vamos a poner el propanal, el isómero del propenol, digamos. Se llama enolis esto, enol. Entonces, vamos a poner ahí, sobre el segundo carbono del grupo oxidrilo, eso sería el 2-propenol. ¿Ven? Entonces, tengo 3 carbonos, 3 y 2 son 5 y 1 son 6, o sea 6 hidrógenos y 1 oxígeno. Acá tengo los 3 carbonos también, 3, 5 y 1 son 6 hidrógenos y 1 oxígeno. Entonces estos se llaman tautómeros. Y después otro tipo especial se llaman los metámeros famosos. Los metámeros es cuando dos grupos atómicos van unidos por otro átomo que no sea carbono. Es decir, si yo considero, por ejemplo, un alcohol con un éter, supongamos el propanol. El propanol sería así desarrollado. Y sería un metámero del éter etilpropílico. ¿Ven? O sea, esto es propanol y esto se llamaría éter metil etílico.
Entonces acá el oxígeno es el que hace el puente que va uniendo a dos cadenas de distintos átomos. Acá se une al hidrógeno y a este propil, y acá el oxígeno va unido a un propil, a un etil y a un metil. A eso se los denomina metámeros. Bien. Lo mismo podría haber sido, qué sé yo, entre... Si yo tomo, por ejemplo, el éter etílico, que tendría dos etiles, con el metil propílico también serían, porque cambiaría la cadena, serían metámeros. Bueno, como ven, esto es sencillo. Cuestión de que se pongan a trabajar y practicar con algunos compuestos que ya conocen y buscar algunos isómeros respecto de eso. En el próximo capítulo veremos lo que son los isómeros espaciales, la estereoisomería, que es la geometría, la isomería geométrica por un lado, que es propio de los alquenos, y la isomería óptica. Chicos, desde ya se los quiere, los veo la próxima. Gracias.